¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una transmisión más de Despertar Consciente. Ya estamos listos como todos los sábados para compartir con ustedes. Y bueno, en esta ocasión nos toca hablar una recomendación de libros, o más bien les voy a recomendar un libro el día de hoy. Entonces ahorita ya estamos listos para comenzar. Vamos solamente a dar unos segundos para que las personas se vayan conectando. Y bueno, pues como ya para empezar con este libro que me parece que es interesante, es un libro que recién leí, tiene poco que terminé de leerlo y la verdad me pareció bastante interesante, así que quería compartirlo con ustedes lo antes posible. Entonces hoy les voy a hablar de este libro que es, pues habla un poquito sobre esa diferencia que podríamos encontrar entre quizás esforzarnos mucho por lograr algo, que a veces estamos en esa constante lucha por querer mejorar nuestra vida y ese estado mental en el que nos podemos encontrar, en el que las cosas van mejorando porque son una consecuencia de nuestro estado mental. Nos encontramos en otro tipo de conciencia y esto es lo que va a hacer que, bueno, muchas cosas vayan sucediendo de forma distinta. Entonces, de esto trata este libro. Y bueno, pues yo creo que, como les decía, también es yo creo importante comprender lo que siempre estamos platicando aquí con ustedes, es que de cierta manera se nos ha condicionado por la cultura, por la sociedad, para pensar según lo establecido y de esa manera llegamos a creer que los sueños que llegamos a tener pues son solamente eso, ¿no? Sueños que muchas veces no pueden hacerse realidad. Llegamos a creer que el éxito es realmente para solamente unas pocas personas y que el miedo es para todas las personas. Así que también pues llegamos a creer que perseguir nuestros deseos genera incluso comportamientos egoístas. Muchas veces estamos en esta dinámica de sentir que aquello que queremos alcanzar, aquello que queremos lograr, aquello que de alguna manera nos sentimos impulsados para alcanzar, para hacer algo por simplemente algo que nos apasiona, pues muchas veces sentimos que hacerlo es ser egoísta, ¿no? Nos han enseñado tantas cosas en este camino que de alguna manera llegamos a pensarlo así, que ir por aquello que soñamos, por aquello que deseamos, es ser egoísta, ¿no? Entonces, este libro en realidad te va a ayudar bastante a comprender precisamente que no es egoísmo ir por nuestros deseos, ¿no? Y que además tienes que aprender a conocerte todavía más para saber cómo es que aquello que deseas, aquello que quieres, tampoco tiene que ser algo en lo que te cause demasiado esfuerzo lograrlo, ¿no? Muchas veces realmente creemos que para alcanzar algo tenemos que esforzarnos grandemente, tenemos que sacrificarnos, tenemos que estar dedicándole muchas horas a aquello que queremos y digamos, no es que no sea así, digamos que existe una posibilidad, existe un camino que puede ser diferente y que sí puedes lograr muchas cosas solamente por el esfuerzo, que puedes lograr quizás lo que tú deseas dedicándole horas extras, que puedes alcanzar todo aquello que deseas, quizás sacrificándote, invirtiendo cada vez más parte de tu día, más parte de tus horas, pero hay otra manera de alcanzar también todo aquello que deseas. Entonces, es plantear simplemente esas dos partes y este libro precisamente habla de eso. Entonces, bueno, si aún no me conoces, si es la primera vez que estás por aquí, mi nombre es Aarón Pérez, yo soy coach de vida y facilitador de un curso de milagros y te doy la bienvenida a otra transmisión de Despertar Consciente. En este espacio te comparto libros, películas y también algunas reflexiones personales que están siempre orientadas al autoconocimiento, la espiritualidad, la gestión emocional. Y hoy quiero hablarte del libro El Código de la Manifestación. El libro lo escribió Raymond Samson. Él es español, él es coach, él también es, pues digamos que de alguna manera es guía espiritual, es escritor, es emprendedor y es conferencista. Él es de España y bueno, ha escrito ya varios libros. Pues bueno, más adelante espero hablarle de otros de sus libros. Realmente tiene libros muy, muy, muy interesantes. Y bueno, vamos a poner por aquí en pantalla
el libro que estamos hablando el día de hoy para que todo el mundo pueda tenerlo en cuenta. Este es El Código de la Manifestación. Este es el libro que les voy a estar recomendando el día de hoy. Entonces, este libro, como les decía, lo escribió al español Raymond Samson, y dentro de este libro él hace una clara distinción entre lo que es crear y manifestar. Si comparamos lo que nos dice aquí el autor en este libro con lo que hemos hablado quizás de otros libros, por ejemplo, del Curso de Milagros, pues tendríamos que hablar que para lo que Raymond Samson es crear, para el Curso de Milagros es fabricar, y lo que es manifestar, para el Curso de Milagros es crear. En el fondo la idea es la misma, pero simplemente se utiliza una manera diferente de explicarlo. Entonces es importante, creo, tener en cuenta esto, poder ir integrando lo que vamos leyendo en diferentes libros para llegar a una mayor comprensión. También si hablamos del libro, otro libro de los que ya platicamos aquí, del doctor David R. Hawkins, que se llama Dejar Ir, él tiene también un libro que se llama El poder contra la fuerza, y para lo que Hawkins es el poder, para Raymond Samson es crear, y más bien para lo que para Hawkins es fuerza, para Raymond Samson es crear, y lo que es poder para el doctor Hawkins es manifestar para Raymond Samson. Entonces, estamos hablando de ideas que ya se hablan en otros libros, en otras filosofías. Simplemente vamos a encontrar una manera diferente de explicarlo, y me parece que en este libro es una manera también muy sencilla, muy directa, muy concreta, sin meterse demasiado quizás en cuestiones, en datos de ciencia, en conceptos que quizás sean demasiado rebuscados. La verdad es que algo que me gustó de este libro es que es muy directo, es muy sencillo, trata de hacerlo muy ameno. Realmente lo lees bastante rápido si es que te llegas a enganchar con este libro. Entonces, por eso es un libro que para mí es muy recomendable. Entonces, él hace esta distinción entre crear y manifestar. Para Raymond Samson, la manifestación es mucho más exacto que decir que creamos nuestra vida. Es decir, aquí el autor nos dice que nosotros manifestamos nuestra vida, y bueno, durante este libro te va a ir explicando cuál es exactamente la diferencia, y para que para que comprendamos a qué se refiere con cada uno, ¿no? Por ejemplo, también Raymond Samson considera que en realidad nunca creamos nada, sino que siempre lo estamos manifestando desde una intención que surge desde algo que está más allá de lo físico, más allá de lo material, y que está en el campo de las infinitas posibilidades. Y para esto es muy importante la conciencia. Para Raymond Samson, la conciencia es un estado mental en el cual te va a inducir ese estado mental a una acción. Entonces, por decir, si tú estás en un estado mental de abundancia, pues eso te va a inducir a que tú hagas acciones abundantes. Por poner un ejemplo sencillo, si tú vas por la calle quizás caminando y alguien te pide una moneda, pues entonces tú vas a tomar una acción de acuerdo a tu abundancia, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes de que esta acción va desde la carencia, porque al momento de por ejemplo, negarle una moneda a alguien, pues decimos que no tenemos, algo así, y eso en realidad es carencia, ¿no? Y cuando tú estás en la... A ver. ¿Se escucha bien? ¿Alguien, si me pueden confirmar si se está escuchando bien? Bueno, vamos a continuar. Parece que si alguien me puede confirmar que se esté escuchando bien, nada más el audio, porque por aquí me estaba marcando un error. Bueno, parece que se está escuchando bien. Esperemos que me hayan estado escuchando correctamente hasta este momento. Y bueno, vamos a continuar. Les decía exactamente de esto, ¿no? Que es diferente. La conciencia va a determinar tus acciones. Esto es lo que es importante tener en cuenta con la conciencia. Entonces, es un estado mental que te va a inducir a una acción,
Y bueno, el espíritu utiliza lo que es nuestra mente para expresarnos en el mundo. Esto es importante irlo comprendiendo porque de esta manera vamos a poder comprender cómo manifestar nuestros deseos. Es algo bastante sencillo. Perfecto, ya nos dijeron que se escucha bien, entonces vamos a continuar. Entonces, pues hablábamos de esto, ¿no? De la conciencia, un estado mental que te va a ayudar a manifestar aquellas cosas que quieres y también el tener claro estos conceptos de lo que es real y de lo que no es real. Para aquí, en este libro de Código de la Manifestación, pues se nos dice que la realidad es todo lo invisible, lo que está en el ámbito de lo espiritual, que es, digamos, como la matriz de todo lo que es visible, lo que es el mundo de las cosas, y que la realidad invisible es la causa, es la única realidad. Esto pues se relaciona con la conciencia y nos dice que el mundo, que sería el mundo irreal, es el mundo de las cosas, es el resultado del mundo espiritual, es el efecto de esa realidad que es invisible y que sería la única realidad. Entonces, el mundo es simplemente una proyección de aquel mundo invisible y este mundo además es algo que percibimos, es decir, que estamos interpretando y que es menos real que la realidad que es invisible, es decir, que el mundo material es menos real que nuestra conciencia. Lo que es real es nuestra conciencia porque es la causa de todo lo que estamos viendo como nuestra vida, como el mundo físico. Entonces, para comprender todo esto, pues aquí Raymond Samson nos describe por 12 capítulos, está dividido este libro en 12 capítulos y cada uno de ellos pues nos va hablando de un poder o de una ley que nos puede ayudar a comprender cómo es que nosotros podemos tener, por alguna manera decirlo, acceso a este código de la manifestación, que podamos realmente manifestar todo lo que queremos en nuestra vida, teniendo bien claro lo que es crear y lo que es manifestarlo. También se nos habla de acciones internas y de acciones externas. Como acción externa, pues se habla que es básicamente todas aquellas cosas que hacemos en el mundo de las cosas. Es decir, digamos, el generar un plan de acción, el ponernos tareas, el crear una agenda, el estar planificando, todas estas acciones que se consideran externas, pues eso es lo que es la acción externa. Y, por ejemplo, si en un proceso de coaching, hablando de un proceso de coaching, lo que se examina durante este acompañamiento, pues es todo lo que se refiere a implementar acciones externas, precisamente, que son los comportamientos, los hábitos, las actitudes, el plan de acción, el tener fechas para aquellos resultados a los que quieres llegar, poner metas. Todo esto es parte de la acción externa y todo esto es parte de lo que se hace en el coaching. ¿El coaching es bueno? Pues por supuesto que es bueno. Hacer esto, hacer un plan, generar nuevos hábitos es bueno, por supuesto, te va a ayudar. Pero quiere decir que quizás, ahorita como les voy a comentar, quizás llegues a un punto en donde tu crecimiento está como en un tope, como que ya no puedes ir más allá. Y si quieres ir más allá, pues tienes que pasar de todo ese tipo de cosas. Tienes que ir a un conocimiento que de alguna manera se podría decir que es más elevado. Entonces, pues la mayoría estamos en este juego externo, ¿no? Estamos tratando de hacer cosas en el mundo, de generar este tipo de comportamientos, de hábitos, y la acción interna, pues es algo muy diferente porque esto, pues digamos que está ligado al ser, y esto, pues es mucho más complicado ponerlo en palabras, lo que es el ser, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que quitarnos todas esas máscaras que es la personalidad, que en realidad nos llevan a no ser. Entonces, en realidad es complicado explicar. Entonces, de alguna manera lo que tienen que ir entendiendo es cómo esto de la personalidad, del ego, cómo esto de hacer las cosas por el esfuerzo, pues en realidad no es el único camino. Es un camino más, es quizás el primer nivel en el que todos estamos generalmente, el de hacer cosas, pero hay un nivel más arriba, un nivel superior, en el cual las cosas se consiguen de una manera
más sencilla. Entonces, esta es la idea, que podamos comprender este tipo de cosas. Y bueno, para esto, Raymond Samson, como decía, es un escritor, ya ha realizado varios libros, y de alguna manera este libro del Código de la Manifestación completa como el círculo para lo que él llama la trilogía sobre la manifestación. Hay un libro que se llama Cita en la Cima, de Raymond Samson, lo que él llama Coaching 1.0. ¿Por qué? Bueno, porque Raymond Samson es un coach que se ha dedicado durante mucho tiempo a ayudar a las personas, pero digamos que en algún momento, con otro tipo de conocimiento más en el ámbito espiritual, pues se ha creado para lo que él es otros tipos de coaching. Entonces ahorita les voy a comentar esto. Este libro, Cita en la Cima, para él es el coaching 1.0 y se trata del juego exterior del éxito. Con este enfoque, pues tú lo que consigues es todo aquello que quieres alcanzar en tu vida, pues lo vas a hacer por medio de hacer cambios en el exterior. Entonces, vas a entrar en esto de dinámica de crear nuevos hábitos, de generar una agenda, de generar planes, y pues esta sería la primera mirada del coaching. Y aquí el mundo uno lo visualiza como algo que es independiente de uno mismo. Es decir, aquello que está sucediendo en mi vida no tiene en realidad nada que ver conmigo mismo. Entonces, este es como que el primer paso, este es entrar simplemente en el mundo del coaching, y después tiene el libro que se llama Super Coaching, que él denomina el coaching 2.0. Aquí ya entras en el juego interior del éxito. En este libro te lleva a un segundo paso, que es cambiarte a ti. Ya no quieres cambiar las cosas en el exterior, sino que vas comprendiendo que lo que tiene que cambiar es uno mismo. Entonces, esta sería la segunda mirada y te lleva a un conocimiento desde el espíritu, que es el dejar atrás la interpretación, el cambiar la percepción, es ir dejando atrás los juicios, todas esas creencias que te limitan, y vas entrando en el mundo del conocimiento puro. Entonces, esto sería el super coaching, lo que denomina Raymond Samson el super coaching. Y después vendría el tercer nivel, que es el código de la manifestación, o lo que también Raymond Samson llama el coaching 3.0. Aquí es el juego espiritual del éxito. Y ya cuando llegas a este nivel, pues comprendes que en este nivel tú no tienes que hacer nada. Y esto aquí es complicado porque muchas personas se confunden, interpretan no hacer nada, pues como quedarte sentado y que entonces todo en tu vida se va a resolver, y no es así, sino que en realidad lo que es primero es un estado mental en el cual tú vas a ser consciente de cómo está tu sistema de pensamientos, si aquello que tú estás viviendo, lo estás viviendo desde el amor o lo estás viviendo desde el miedo, porque eso, como te decía, te va a inducir a una cierta acción, y entonces eso te va a llevar a los resultados de tu vida. Entonces, todo comienza, la causa es la conciencia que tenemos. Entonces, esto ya es más dentro del ámbito espiritual. Y bueno, esto se nota también mucho, este cambio que ha ido dando Raymond Samson de lo que él llama el coaching 1.0 al 3.0, porque como les decía, ha ido integrando conocimiento espiritual. Él también es un estudioso de un curso de milagros, y esto se nota también en el libro. Y también es estudioso de la filosofía de Neville Goddard, que también tiene que ver mucho con esto de la manifestación. Es uno de los primeros que habla de manifestar la realidad. Entonces, él ha ido integrando todo este conocimiento, y es que ha llegado a este libro del código de la manifestación. Entonces, ya cuando uno comienza a ver bien estas cuestiones de entre crear y manifestar, pues uno tiene que ir dándose cuenta de lo que es nuestro poder, la diferencia entre lo que es el poder externo y el poder interno. Nos han hecho creer que nuestro poder es externo, es decir, creemos en la mala suerte, creemos en el destino, en las casualidades, en el karma, y en un sinfín de creencias, de ideas, de conceptos, en donde creemos que somos víctimas de las cuestiones exteriores, de cómo esté la economía en nuestro país, de cómo esté la política. Esto es
creer que nuestro poder está en el exterior, que de alguna manera somos víctimas del mundo porque pues básicamente no lo hemos comprendido cómo es que realmente funciona el mundo. Entonces, para recuperar ese poder personal, pues hay que renunciar a ese victimismo porque pues no son compatibles con el espíritu, por así decirlo. Entonces, todo lo que sucede procede de la responsabilidad de nosotros, nos hacemos responsables y dejamos esta dinámica de la culpa. Entonces ahí vamos a ir comprendiendo que la conciencia es la única realidad, que es la causa que crea todos los efectos que existen en el mundo de las cosas. Y aquí, pues, nuestro ego siempre se apega mucho o digamos que nos lleva siempre a luchar para conseguir sobrevivir en un mundo que precisamente se trata de luchar. Muchas personas están en la lucha constante, esto te lleva mucho esfuerzo, gastas mucha energía y pues al final terminas por quizás no sentirte del todo bien porque vas a estar sacrificando muchas cosas y esto también se ve reflejado en tu físico, en las enfermedades. Entonces hay muchas personas que van perdiendo salud conforme van avanzando en su vida y se trata de no, de alguna manera, no tener que decidir entre una cosa y la otra. Es compatible avanzar en la vida, en todo lo que tú deseas, sin tener que sacrificarte y sin perder tu salud. Entonces, cuando se acepta que no hay otro lugar donde mirar que en uno mismo, en tu conciencia, pues ahí donde de alguna manera acaba tu búsqueda, porque comprendemos que el mundo material es como una fotocopia de tu nivel de conciencia. Probablemente han escuchado este principio hermético que dice, como es adentro, es afuera, como es en el cielo, es así en la tierra. Es otra manera de comentarlo. Entonces, llegamos a comprender que como es en nuestra conciencia, es en el mundo exterior, que lo que estamos viviendo, lo que estamos observando, que lo que está pasando en el mundo, en el exterior, es un reflejo de lo interno, de nuestra conciencia. Entonces, si queremos hacer cambios importantes, esos cambios tienen que comenzar en nuestra conciencia. Una manera de verlo, quizás bastante sencilla, que es una manera también de explicar lo que es el consciente y el inconsciente, pues es por medio de este ejemplo del iceberg, ¿no? Si nosotros vemos un iceberg, hay una porción muy pequeña de este que es la que es visible, pero esta pequeña parte que es visible está sostenida, por así decirlo, por una gran parte, que es su mayoría, que es invisible. Asimismo, pues por eso se dice que el mundo de las cosas, el mundo exterior, es solamente una proyección de aquello que es invisible. Es decir, que el mundo material, el mundo que vemos, se sostiene en su mayoría en aquello que es invisible, en lo que es la conciencia. Entonces, si queremos hacer cambios realmente importantes, lo que tenemos que hacer es un cambio de nivel de conciencia y de esa manera podemos transformar nuestro mundo. Entonces, para elevar la conciencia, pues bueno, aquí también en este libro se nos da algunas propuestas. La propuesta número 1 pues va en ir a buscar nuevos paradigmas, nuevas ideas, nuevas creencias. Para esto pues te sirve mucho leer ciertos contenidos, el buscar pues también ahora hoy con la tecnología en internet, ese contenido que te ayude a realmente incrementar tu nivel de conciencia. La segunda propuesta que Raymond Samson nos comparte en este libro pues es comenzar a mirar el mundo sin ver el mundo, es ver más allá de lo que estamos viendo, más allá del mundo material. Esto tiene mucho que ver con nuestros juicios. Nuestros juicios nos están determinando la forma en que vemos el mundo. Si nosotros nos hacemos conscientes de nuestros juicios y vamos cambiando de percepción, pues eso es ver más allá del mundo, más allá de lo material y vamos a empezar a ver o vamos a empezar a entrar en el mundo del conocimiento. Y la propuesta 3 es cambiar todos nuestros conceptos, sobre todo el concepto de qué o de quiénes somos. Generalmente vamos formando lo que es nuestra personalidad, que la palabra personalidad significa eso, máscara. Entonces nos vamos poniendo diferentes máscaras en la vida
tenemos la máscara de hijo, la máscara de esposo, la máscara de padre, la máscara de trabajador, es decir, vamos generando diferentes personalidades y al final creemos que esas personalidades o esa personalidad nos define y no es así. En realidad esa personalidad nos lleva a jugar el juego de no ser. Entonces tienes que descubrir quién es quien realmente eres y para eso tienes que deconstruirte y eso es eliminar o ser muy consciente de todos esos conceptos que en algún momento te llevan a creer que es tu personalidad es lo que te define. Entonces, para pasar a otro nivel de conciencia, pues hay que abandonar creencias, paradigmas limitantes y todo aquello que te ata a un nivel de conciencia en el que te encuentras en la actualidad. Si te sientes estancado, si te sientes que no estás avanzando, que no estás logrando lo que desearías, que te está costando mucho esfuerzo, que cada vez tienes que invertir más horas. Si estás en esa dinámica, pues lo que tienes que hacer es un cambio de conciencia. Y pues aquí entra mucho en juego lo que es el autoconocimiento, el no inventarte un nuevo yo mejorado. Generalmente estamos en esta idea de que tenemos que mejorar y quizás lo que tenemos que hacer conciencia de que ya lo tenemos todo para manifestar todo aquello que deseamos. Entonces, generalmente estamos queriendo cambiar el mundo sin hacer un cambio de conciencia previo. También en alguna ocasión ya les hablé de este libro Deja de ser tú, en el cual te habla pues de que debes de pensar, de sentir y de comportarte de una forma diferente, que ser alguien diferente te va a llevar como consecuencia a que sucedan cosas diferentes en el exterior y en esto consiste de alguna manera lo que es una reinvención de la persona, que es abandonar el hábito más que nada de ser el mismo de siempre, que se podría denominar como el peor de los hábitos. Si tú siempre estás haciendo lo mismo, pues siempre vas a obtener el mismo tipo de resultados. Entonces, todo está en que hagas un verdadero cambio de conciencia. Ese sería lo importante. Entonces, también hablando de la conciencia, pues yo creo que aquí muchas personas llegan a tener un poco de conflicto con este concepto a veces, de estar hablando de este estado mental que te va a llevar a manifestar cosas diferentes en tu vida, porque pues hablamos de un sistema de creencias que ha sido construido de forma inconsciente con todo aquello que te han ido enseñando. Entonces, tenemos que ir comprendiendo cómo se forma, conocerlo y ser conscientes de que nuestras ideas no nos definen, que somos libres de cambiar de ideas, de conceptos, y esto pues te va a llevar a hacer un cambio de conciencia. Entonces, hay diferentes niveles, de alguna manera, niveles de conciencia, también tiene que ver con esa vibración energética que estamos teniendo de acuerdo a nuestro estado mental. Para esto también te puede ayudar mucho lo que es el libro del poder contra la fuerza, donde ahí te enseña el doctor Hawkins lo que es el mapa de las emociones, en donde te va diciendo de acuerdo a la emoción en qué nivel de conciencia te encuentras. Eso pues, también te va a ayudar mucho para que tú puedas ir haciendo cambios en aquello que tú deseas alcanzar. Entonces, es importante comprender este poder de la conciencia porque muchas veces estamos tratando de lograr las cosas por uno mismo, lo que implica estar en una lucha constante y que tengas una necesidad de contar con recursos ilimitados. Es decir, cuando tenga dinero podré poner un negocio, cuando quizás estudie alguna tal carrera, pues entonces podré realmente mejorar en mi vida. Entonces siempre estamos pensando en que necesitamos hacer muchas cosas primero para lograr aquello que deseamos alcanzar. Y también aquí existe una gran necesidad de control. Cuando estamos en esta idea de que las cosas se tienen que hacer por uno mismo. Y es diferente a pensar que las cosas las tienes que hacer desde uno o que las cosas suceden, se manifiestan en el mundo desde uno, que uno es como un medio, un canal por el cual se manifiesta algo que es más grande que uno mismo. Entonces, esto implica permitir que algo más poderoso opere a través de ti o a través de nosotros para que las cosas sucedan, se manifiesten en el mundo. Entonces, aquí tienes que renunciar al control
y entregar todo a esa energía o a ese espíritu, a esa divinidad, a ese algo que está más allá de la materia, para que vaya a ser quien te va a apoyar a manifestar todo aquello que deseas. Es decir, nunca estamos solos y muchas veces estamos desde el ego creyendo que todo lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Entonces, Raymond Samson nos habla de 4 niveles de manifestación y aquí nos dice que en el primer nivel todo lo que puedes hacer lo vas a conseguir por ti mismo. Es un nivel de manifestación muy básico y a este nivel de manifestar estás en esta lucha constante de hacer nuevos hábitos, de generar una agenda, una planificación. En el segundo nivel, aquí ya digamos que comienza a cambiar la idea, ya no es que lo quieras conseguir solamente por ti mismo, pero todavía sigue siendo un nivel de manifestación bastante elaborado. En este nivel, que es también básico, pues estás buscando que alguien manifieste tu deseo por ti. Estás pensando que para que tú alcances lo que tú deseas, pues tiene que haber algo externo que va a hacer que te ayude a manifestarlo. Entonces, aquí también podría entrar, por ejemplo, lo que es la religión, ¿no? El creer que para poder mejorar nuestra vida, pues en un momento dado tenemos que rezar algo externo para que nuestra situación cambie, porque creemos que somos víctimas del mundo y que no lo podemos hacer por nosotros mismos, que no tenemos realmente la herramienta o el poder o que realmente no confiamos en nosotros mismos. Entonces, estos 2 niveles, pues son 2 niveles básicos de manifestación en lo que siempre buscamos que a través de alguien más o de algo o de una acción, de un plan, como es el método del coaching que les comentaba, a partir de eso se va a lograr un resultado. Entonces, ya sea que nosotros o alguien más tenga que hacer algo para que podamos alcanzar lo que deseamos. Y entonces, hasta aquí es mucho esfuerzo lo que tenemos que hacer para lograr nuestros deseos. Y después podemos pasar a niveles más altos, sería el tercer nivel. Aquí es donde quieres simplemente manifestar tu deseo, donde entras en el mundo del conocimiento, donde sabes que no estás solo, que eres parte de un todo y que siempre vas a tener la ayuda de esta divinidad de donde somos nosotros, donde provenimos, de donde hemos sido creados. Y entonces ahí ya empieza a cambiar la conciencia, ya empiezas a comprender que todo parte desde tu conciencia y todo eso se va a ver reflejado en el exterior. Y el cuarto nivel, pues sería ya un nivel de conciencia bastante elevado en el cual tú solamente formulas lo que es un deseo y entonces todo va a ir materializándose inmediatamente en tu vida. Este quizás sería un nivel de conciencia que en realidad quizás nadie ha alcanzado hasta el momento o quizás muy pocas personas lo han alcanzado. Entonces, la idea sería que en el futuro cada vez más personas puedan llegar a este nivel de conciencia, en donde aquí Raymond Samson nos dice que de alguna manera el mundo es como una impresora 3D, en donde tú piensas en algo, en alcanzar algo, y entonces el mundo te lo va imprimiendo ya en el mundo físico. Obviamente esto no es algo de magia, no es que va a suceder en el instante, sino que en el momento que tú tienes un deseo, que es puro, que tienes realmente fe o confianza en que las cosas van a suceder porque sabes que hay una fuerza, un poder que te va a ir guiando, pues entonces las cosas van a ir sucediendo al instante y no va a ser importante ni el tiempo ni la forma en que suceda. Muchas veces estamos limitando las cosas porque le ponemos un guión a la vida. Queremos, no sé, tener un mejor trabajo, pero establecemos que las cosas tendrían que suceder de determinada manera y que hay otras maneras en que no nos gustaría que las cosas sucedieran. Estamos poniéndole límites a la vida, por eso muchas veces la vida nos está limitando a nosotros. Entonces, se trata de comprender cómo la conciencia es la causa que va a crear todo lo que es el mundo exterior, todo lo que vemos, todo lo que son nuestras experiencias. Y para eso, como les decía, a través de los 12 capítulos nos va a ir enseñando
pues aquellas, conocer nuestro poder o aquellas leyes que nos pueden ayudar a comprender todavía mejor todo esto. Solamente les voy a comentar ya ahorita en resumen cuál es cada uno de estos capítulos para que más o menos tengan una idea de qué es lo que pueden encontrar en este libro. El primer capítulo es el poder de la única realidad, que les decía, la única realidad es el mundo invisible y el mundo de las cosas es irreal porque es solamente un efecto de ese mundo invisible de la conciencia. El segundo capítulo es precisamente ya el poder de la conciencia, que comprendas que existen diferentes niveles de conciencia para que entonces puedas tener claro en qué nivel estás y cuál sería el siguiente nivel al que tienes que ir y cuáles serían los siguientes pasos que tienes que dar. También el tercer capítulo es el poder del decreto. Las palabras tienen un gran poder, son muy importantes porque surgen de nuestra conciencia, pero no se trata simplemente de decir palabras por decir, que es simplemente hacer afirmaciones. No estoy diciendo que no se deban de hacer, no estoy diciendo que no sea bueno hacer afirmaciones, sino que a veces hay que comprender que podemos tener una incongruencia entre lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces tiene que ir de la mano lo que yo siento de lo que pienso. Si yo pienso que me merezco todo, pero no lo siento, en mi emoción, mis emociones me dicen que no y mis palabras yo estoy diciendo que sí, pues eso es incongruencia y entonces no vamos a poder manifestar lo que deseamos. También está el poder del yo soy, que tiene que ver con quitarnos todas estas máscaras que son del ego, que son la personalidad y que tengamos claro lo que realmente somos. También el capítulo número 5 es el poder de la asunción, que es cuando eres capaz de asumir aquello que deseas como un hecho. Es decir, esto tiene mucho que ver con la fe o con la certeza. Cuando tú deseas algo, que tengas la certeza que va a suceder y que no estés limitando a que tenga que suceder de determinada manera. También tenemos el poder del suministro abundante, que es decir, comprender que en el mundo todo es abundancia. Entonces, creemos que una persona que está pasando por problemas económicos está en carencia, pero otra manera de verlo es que también está en abundancia, pero en abundancia de carencia. ¿Por qué? Porque su conciencia está en carencia. Entonces, está teniendo mucho de lo que está en su conciencia. Si en su conciencia hay pensamientos de carencia, en el exterior pues va a tener abundancia de eso mismo. En la Biblia se menciona que el que tenga mucho se le dará mucho y al que tenga poco se le quitará lo poco que tiene, pero no tiene que ver con lo material, sino con la conciencia. Entonces, todo lo que estás viviendo tiene que ver precisamente con tu nivel de conciencia. También en el capítulo número 7 está el poder de la imaginación. Todo surge de la imaginación. Entonces, a veces creemos que las cosas surgen de lo racional y eso no tiene nada que ver con la imaginación. La imaginación tiene que ver también con tus emociones y tienen que estar conectadas. Entonces, todo surge primero de una idea y eso lo tienes que ligar con tu emoción. Y precisamente el capítulo número 8 nos habla de las emociones. Si tú no sientes que aquello que deseas va a suceder, pues entonces no va a suceder porque no lo sientes así. Tú mismo estás limitando quizás con tus pensamientos el que pueda suceder. El capítulo número 9 es el poder de la gratitud. Es muy importante el ser agradecido, pero muchas veces creemos que se trata de decirlo. Entonces, pues podemos decir gracias, gracias, gracias todo el día, pero de nuevo, si nuestra emoción no es realmente de gratitud, las cosas simplemente no van a suceder. Y luego tenemos esta idea de que hay que agradecer por aquello que ha llegado a nuestra vida, que obviamente está bien, pero realmente una conciencia más elevada te lleva a que tú puedas agradecer algo que incluso todavía no se manifiesta en tu vida, pero como tú tienes la certeza de que va a suceder, tienes la certeza de que existe ese poder divino que te va a guiar y que te va a llevar hasta tu deseo, pues entonces tú lo agradeces incluso antes de que aparezca, no sé, agradeces aquel libro que aún ni siquiera has leído, pero te va a ayudar a cambiar tu vida, agradeces ese trabajo que aún no tienes, pero que tú sabes que te va a llevar a hacer ese cambio que estás buscando. Agradeces aquellas experiencias que incluso aún no has vivido,
porque tienes la certeza de que vas a vivir experiencias que van a ser importantes en tu vida. Entonces, es como los dos lados de una moneda. Uno es agradecer todo lo que tienes, todo lo que está llegando y lo que se mantiene en tu vida, y el otro es agradecer aquello que incluso todavía no ha llegado a tu vida. También el capítulo número 10 es el poder de la oración. La oración es poderosa, pero no tiene que ver con un dogma, no tiene que ver con hacer oraciones con determinadas palabras, sino el ser consciente que todo aquello que estás pensando se va a manifestar en el exterior porque es parte de tu conciencia. Entonces tienes que conocer muy bien tu conciencia, y para eso tienes que conocer lo que estás pensando constantemente. También está el capítulo número 11, que es el poder del desapego, que muchas veces estamos apegados a que las cosas tengan que suceder de cierta manera. Entonces, cuando tú deseas algo, alcanzar un mejor trabajo, el hecho de que estés apegado a que tenga que suceder para que, por ejemplo, tú puedas ser feliz, eso dificulta el que se manifieste. ¿Por qué? Porque hay una razón que, digamos, que está corrompiendo tu deseo. Hay un pensamiento que lo está corrompiendo de alguna manera, porque no es un deseo genuino, es un deseo que está condicionado de alguna manera. Entonces, la felicidad no puede estar condicionado a que ciertas cosas sucedan, y ni viceversa, ¿no? Que aquello que queremos no puede estar condicionado a que eso nos va a dar felicidad. Son cosas realmente diferentes. La felicidad no se encuentra en realidad en aquello que podamos alcanzar, sino que la felicidad se encuentra precisamente en el presente, en aquello que ya tenemos. Es importante ser agradecidos y ser conscientes del proceso más que del destino. Realmente en donde vamos a ser feliz es en el viaje y no en el destino final. Y por último, el capítulo número 12 es el poder del proceso milagro. Aquí es donde ya de alguna manera te da un resumen de todos los 11 capítulos y te da una fórmula para que tú puedas manifestar, en donde vas a poder integrar todo lo que te ha ido enseñando durante este libro para que tú puedas hacer ese cambio de conciencia y puedas comenzar a manifestar todo aquello que deseas en el mundo. Entonces, pues aquí ya como les decía, es donde vas a integrar todo ese conocimiento y donde en 3 pasos tú vas a poder comprender qué es lo que necesitas para manifestar todo aquello que deseas. Rápidamente les comento, el primer paso es el decreto, es el de poder revelar tu identidad real y que lo hagas como algo tuyo, como algo que nace realmente de ti. Y aquí pues te sirve mucho, por ejemplo, la meditación, la introspección, las afirmaciones. Todo esto son herramientas bastante útiles, y ese sería como el primer paso para poder manifestar todo lo que quieres en tu vida. El segundo es que anticipes la emoción que vas a sentir cuando ese deseo se haga realidad, cuando eso ya sea, ya lo tengas en tu vida, cuando ya sea toda una realidad aquello que en algún momento deseaste. Tienes que anticiparte desde la emoción. Si tú eres capaz de sentirte como crees que te vas a sentir cuando eso llegue a tu vida, pues eso va a acelerar el proceso de que se manifieste. Y el tercero engloba todo lo que es el agradecimiento y el dar por hecho, tener la certeza de que eso va a suceder, porque existe un poder que es más grande que tú y que te va a guiar en todo ese viaje para que puedas llegar a aquello que tú deseas en la vida. Entonces, pues aquí, como les decía, pues ya al final comprendes todo lo que es, en resumen, el código de la manifestación, y es donde ya puedes comenzar a crear todo aquello que quieres alcanzar en tu vida desde el deseo. Vas a dejar el camino del esfuerzo para simplemente entrar en este poder de manifestar aquellas cosas que deseas alcanzar en tu vida. Entonces es un nivel de conciencia más elevado, y yo creo que es bastante interesante este libro, es bastante sencillo. Y bueno, además, si tú quieres ir como paso a paso, pues entonces puedes leer los libros anteriores que te comenté,
que uno es, ahorita les voy a decir, uno es era el coaching 1.0, que se llamaba Una cita en la cima, precisamente. Ese es el libro que, digamos, que es como el primer paso. Estás en un nivel de conciencia bastante inferior, que es quizás el nivel de conciencia en donde todos nos encontramos, donde, como te decía, estás en el juego del exterior del éxito, donde vas a crear hábitos, donde vas a crear planes, donde vas a crear una agenda, donde vas a hacer cambios básicamente que son externos. Este libro es Cita en la Cima. El siguiente paso es el libro Super Coaching, que es el Coaching 2.0, así lo llama Raymond Sansó, donde entras al juego interior del éxito, donde ya no quieres cambiar lo externo, sino quieres cambiarte a ti desde tu interior. Y el tercer paso es este libro que les estoy hablando en este momento, El Código de la Manifestación, o el Coaching 3.0, donde entras al juego espiritual del éxito, donde en realidad tú no tienes que hacer nada y todo se va a manifestar desde tu conciencia. Entonces, pues estos son los 3 libros de este autor que puedes en un momento dado leer si quieres ir paso a paso. Y si ya tienes quizás un conocimiento por medio de otros autores, Enrique Corbera, el doctor David R. Hawkins, El Curso de Milagros, y tantos libros que te hablan precisamente de esto de la conciencia, pues bueno, este libro del Código de la Manifestación, pues yo creo que es el indicado para que te ayude a seguir dando pasos importantes en este sentido. Entonces, pues bueno, voy a saludar a todas las personas que nos han estado dejando por aquí sus comentarios. Tenemos a Sandra, tenemos también a Carmen Velázquez y tenemos también a Irene Lucas desde Tantoyuca. Muy interesante lo que comentas. Yo creo que también es importante tener fe en un ser supremo o divinidad, como llamas, pero también creer en que podemos nosotros mismos tener el poder de crear. Sí, es muy importante, son cosas que tienen que ir de la mano, el saber que existe una divinidad, algo que está más allá de lo físico, que siempre te va a estar guiando, pero no podemos hacerlo si no confiamos en nosotros mismos, si no nos conocemos nosotros mismos. Entonces, si cuando integramos esto, pues podemos ver que las cosas se manifiestan en nuestra vida de una forma muy diferente. Como les decía, no es entrar en esta dinámica del esfuerzo, del estar sacrificando cosas, de invertir demasiadas horas, que muchos estamos en esa dinámica, y se trata de ir a un nivel de conciencia superior. Entonces, pues bueno, este es el libro, El Código de la Manifestación, de Raymond Sansó. Él es un coach español, también es conferencista, él es emprendedor, y bueno, pues tiene una historia de vida muy interesante que quizás más adelante podamos compartirla. Yo creo que tiene varios libros también que son bastante interesantes. Otro libro de él es El Código del Dinero. Entonces, realmente, pues, yo creo que es uno de los autores más recientes que te llegan a explicar quizás las cosas de una manera bastante sencilla, bastante directa, y yo creo que eso es importante porque muchas veces nos llegamos a perder entre tantos conceptos. Entonces, este es el Código de la Manifestación de Raymond Sansó, y bueno, pues esta es la recomendación que les traigo para el día de hoy, un libro bastante interesante para aquellas personas que están en esa búsqueda constante de leer un buen libro, para aquellos que ya están en este camino del autoconocimiento, de la gestión emocional, de la espiritualidad y todo esto que siempre estamos compartiendo. Entonces, pues bueno, pues agradezco a todas las personas que se han estado conectando, y bueno, pues ya estaremos por aquí también el próximo sábado para seguir compartiendo no solamente libros, ya saben, vamos a estar compartiendo películas, documentales que te ayuden a hacer estos cambios, y bueno, también pues algunas reflexiones personales con todo esto que vamos leyendo. Pues a veces quiero compartir simplemente algunas reflexiones para ir aportando quizás un poquito de ideas para este cambio de conciencia que muchas veces estamos buscando. Entonces, muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando, a todas las personas que llegan a ver sus videos. Bueno, como siempre, te invito a compartir esta transmisión si crees que le puede interesar a una persona. Si conoces a alguien que tiene ese gusto por la lectura, que siempre esté buscando algún libro que leer,
pues por aquí estamos recomendando algunos libros. Entonces te invito a que compartas la transmisión, que lo etiquetes en los comentarios y también que me dejes tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, tus sugerencias. Si quisieras que habláramos quizás de algún tema, si hay algún libro por ahí que quieras que compartamos, si hay algún libro que quizás tú conozcas que está relacionado con todos estos temas, pues te invito a que me lo dejes en los comentarios. Siempre bueno es tener opciones para seguir en este crecimiento. Entonces, pues muchas gracias a todos. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Y bueno, pues nos estaremos por aquí viendo el próximo sábado. Aquí en la descripción, como siempre, vas a encontrar todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, el canal de YouTube, mi podcast Despertar Consciente, por si quieres estar al tanto de todo este contenido que estamos creando, para que te pongas en contacto también por el grupo de Telegram. Entonces, ahí en la descripción puedes encontrar todo. Y entonces les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado a la misma hora para seguir compartiendo con todos ustedes. Hasta pronto.